Un jueves cualquiera, los españoles acuden a sus puestos de trabajo como siempre. Mientras tanto, nuestro presidente, Carrero Blanco, abandona la iglesia de San Francisco de Borja tras su misa diaria, solo que nunca llegó a pasar la calle. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Yo recuerdo ese momento tan de silencio, tan de noticias entrecortadas, que no se sabía todavía qué es lo que podía estar pasando del todo, y realmente que fue un momento para mí sobrecogedor, siendo tan jovencita, ¿no? Porque era la sensación apabullante de tener que estar metido en casa, estar muy pendiente de las noticias y sobre todo, pues claro, viniendo de familia de militares, pues obviamente aquello nos repercutía de manera muy directa. Bueno, yo vivía entonces en Valencia, en la ciudad de Valencia, y era un día ordinario y bueno, pues sí recuerdo que nos lo dijeron y nos tuvimos que ir todos de clase a casa, y bueno, ahí fue cuando te empiezas a enterar de todo lo que había pasado, ¿no? Es verdad que fue una situación curiosa, sobre todo porque algo que nunca se había vivido, vamos, evidentemente yo no lo había vivido, pero en esos años en España ya tampoco, ¿no? Desde que había empezado, desde que se terminó la guerra no había habido ningún atentado de este tipo, evidentemente. Y entonces sí fue una situación de mucha tensión porque no se sabía muy bien qué iba a ocurrir, la gente se refugió en sus casas y estábamos atentos, entonces solo había una cadena de televisión y la gente estaba atenta a la televisión y a la radio para ver qué decía, ¿no? Esa fue un poco la cuestión, ¿no? Era una tensión que se mascaba en el ambiente y eso, pues como que no se sabía qué iba a pasar. Para saber por qué Carrero Blanco, tendremos que recordar quién era. Hola, hoy estamos en la parroquia San Francisco de Borja, lugar donde ocurrió el atentado de Carrero Blanco, y vamos a preguntar a las personas que pasan por aquí su opinión sobre los hechos y a ver cuánto conocen sobre ello. Vamos a preguntar si sabéis quién es Carrero Blanco. Yo sí me acuerdo. Sí. Sí que era como el segundo al mando de Franco. El presidente. Pues era un presidente de gobierno que ETA le hizo un atentado, creo yo. Sí, fue un presidente del gobierno del régimen franquista, ¿no? ¿Carrero Blanco? Sí. No, algo del franquismo, el que iba a ser, creo, sucesor de Franco y que al final no lo fue, creo recordar. ¿Fue el señor que voló o me estoy confundiendo con otro? Justo fue este. Sí, se ha hecho muchas bromas, muchas coñas al respecto de que Carrero Blanco astronauta y todo eso, y poco más sé sobre el tema. ¿Sabe qué pasó aquí en esta iglesia? Aquí en la calle al lado hubo un atentado y murió por coche bomba el presidente del gobierno entonces, Carrero Blanco. Sí, que le pusieron una bomba al presidente del gobierno, ¿no? O el futuro presidente del gobierno. Sí, el presidente sí, durante el franquismo. Sí, y era Carrero Blanco. ¿Y usted qué estaba haciendo cuando sucedió, por ejemplo? Yo estaba en la calle Magallanes comprando cartones para hacer cajas para la colección de insectos. ¿Y recuerda qué sintió cuando pues murió el presidente del gobierno o pensó qué repercusión podría tener respecto al franquismo y el futuro de España? Pues sí, yo creí que se acababa el franquismo, como si fue. Carrero Blanco era el presidente del gobierno de España. Simbolizaba la figura del franquismo puro. Consiguió meterse en el gobierno gracias a su trabajo como militar y su lealtad a la dictadura.
Fue ascendiendo desde vicepresidente segundo hasta conseguir llegar a ser presidente del gobierno, por lo que era una pieza clave para el régimen franquista por su experiencia y su capacidad de maniobra. En esa época, la organización terrorista Euskadi Askatasuna, más conocida como ETA, estaba planeando hacer un secuestro a modo de intercambio por la libertad de más de 150 militantes de la organización. Para que esto tuviera efecto necesitaban a una persona que fuera clave para el franquismo, una pieza fundamental que garantizaba la continuidad del régimen franquista. Por eso, la decisión más acertada fue el, en ese momento, vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco. Dentro de estas otras fuerzas, ¿no?, que apoyaron este atentado de Carrero Blanco, no solamente tenemos obviamente el principal actor, que es ETA, sino que también, como os mencionaba hace un momento, ¿no?, estos disidentes comunistas, entre ellos Eva Forest, que era la esposa de Alfonso Sastre, un gran autor literario, dramaturgo español, ¿no? Ellos pertenecieron al Partido Comunista Español, luego lo abandonaron porque creían, ¿no?, que no respondía, ¿no?, a lo que eran las consignas de lo que se esperaba de ese Partido Comunista, y sabemos, ¿no?, por amplia literatura escrita sobre el tema, que Eva Forest, la esposa de Alfonso Sastre, participó de manera directa en la configuración de este atentado de Carrero Blanco, y de hecho ella lo ha publicado, ¿no?, en un título que se llama Operación Ogro, que así se llamó este atentado, y que ella fue la que indicó cuál era el itinerario que tomaba habitualmente Carrero Blanco para oír misa en la iglesia de los jesuitas, en la calle de Claudio Coello. Así empezó la Operación Ogro, la cual fue llevada a cabo por el Comando Chiquia. Una fuente les filtró que el vicepresidente iba a misa todos los días a la iglesia San Francisco de Borja a las 9 de la mañana. Tras varias semanas de observación, se dieron cuenta de que siempre hacía la misma ruta y que no tenía mucha escolta, por lo que era fácil realizar el secuestro sin muchos heridos. La ruta que éste tomaba todos los días de vuelta a su casa era: Serrano torcía a la izquierda por Juan Bravo, torcían por Claudio Coello en dirección a la iglesia y giraban en la calle Diego de León e iban recto hasta llegar a su domicilio en la calle Hermanos Becker. Este plan se empezó a torcer cuando nombraron presidente de España Carrero Blanco. Se convirtió en una persona solicitada, viajaba mucho y llevaba más guardia, por lo que secuestrarle era complicado, ya que no iba con tanta frecuencia a la iglesia. Después del verano, la organización terrorista decidió dejar de lado la liberación de los militantes y proceder a solo realizar la ejecución del presidente, ya que vieron que un secuestro era demasiado peligroso y podía dejar muchas bajas. Con el comienzo de la crisis del capitalismo, se vio que Carrero Blanco era una pieza insustituible para el franquismo por su buena gestión, por lo que era necesario darse prisa y atentar contra él lo antes posible. Por esta razón, decidieron alquilar un sótano en el número 104 de la calle Claudio Coello, enfrente de la iglesia de San Francisco de Borja, por el que empezaron a cavar un túnel en forma de T donde colocarían las cargas explosivas. A este piso se le llamó el piso del escultor, ya que la coartada del comando era que un escultor iba a tener allí su estudio para trabajar. La noche del 19 de diciembre, el comando se dedicó a poner el cableado de las bombas en la calle Claudio Coello, del 104 al 110, con la excusa de que eran electricistas que estaban poniendo la toma de corriente para el sótano de un escultor que no le llegaba la luz. Pasaron desapercibidos por la gente. Así, conectaron la bomba para que estuviera lista para explotar en el momento de la acción. El 20 de diciembre de 1973, los cabecillas del comando Chiquia, Argala y Wilson se infiltraron como curas en la iglesia. Pararon un coche en doble fila para que el coche presidencial tuviera que ir justo por el centro de la acera, donde estaban colocados los explosivos. Argala fue el que se encargó de apretar el botón, ya que tenía varios hombres del comando distribuidos por la zona que le avisaban de la localización del presidente. Carrero Blanco salió de la iglesia y se subió en el coche para regresar a su casa. A las 9:25 de la mañana, el coche pisó el centro de la calle Claudio Coello 104, Argala pulsó el botón de la bomba e hizo saltar a Carrero por lo más alto y acabará colgando de la fachada de la iglesia.
Así fue brutalmente asesinado el presidente Carrero Blanco. K18, diríjanse a Claudio Coello, esquina Maldonado. Parece ser que ha habido una explosión bastante fuerte. Adelante. A ver, H20, que se vaya Claudio Coello con Maldonado. A eso de la explosión que ha habido, que parece que es grave. Recibido. Al principio se pensaron que había habido solo una explosión de gas, pero más tarde se dieron cuenta de la gravedad de la situación y encontraron el coche presidencial en la fachada. Tanto el guardia de seguridad como el conductor del coche fallecieron al momento, mientras que Carrero Blanco falleció en la ambulancia de camino al Hospital Francisco Franco. Los dos coches policiales que iban detrás de Carrero Blanco vieron la explosión, pero no vieron que el coche saliera volando, y entonces nadie sabía qué pudo pasar con el coche. Hubo un gran socavón, creyeron que se hundió y empezaron a buscar en el agujero. Los vecinos estaban conmocionados porque tampoco pudieron ver nada, y entonces al final los jesuitas chivaron que el coche había salido volando al patio interior. Esta tarde a las 4 se ha efectuado el entierro del presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Al día siguiente fue su funeral. Había orden de búsqueda y captura hacia el escultor. En estos momentos el féretro es colocado sobre el armón de artillería. 2 días más tarde, ETA declaró que el atentado había sido obra suya por una serie de escritos. Más tarde, en 1974, ETA publicó el libro Operación Ogra, un libro en el que explicaban todos los detalles de la operación, que fue escrito por Eva Forrest bajo el seudónimo de Julen Aguirre. Es un tema muy complicado, es un tema que se ha hablado muchísimo, hay muchas cosas escritas sobre eso. Bueno, hay cosas muy curiosas. Supongo que sabéis que Kissinger había estado un día antes, precisamente reunido con Carrero Blanco. Claro, era el secretario de Estado norteamericano, quiero decir que no viajaba a cualquier sitio y viajaba pues con toda una seguridad tremenda. Sin embargo, había estado aquí. Hoy en día sigue habiendo muchas dudas de si ETA trabajó solo o no, y si alguna institución, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, sabía algo o si recibieron algún tipo de ayuda. El caso es que las repercusiones y todas estas informaciones confusas, pues obviamente al estar muy próximo a la Embajada de Estados Unidos hizo que se creara un sentimiento o una opinión de que los norteamericanos también sabían, ¿no?, que ETA estaba haciendo este operativo, porque también los americanos eran los principales interesados en que el final del franquismo se diera. Es totalmente contrario a lo que ya se sabe después, ya de mucho tiempo de investigación, y se sabe que justo el día anterior Kissinger, el formidable Kissinger de los norteamericanos, que era el principal valedor, ¿no?, de este momento final del franquismo para conducir a España a este cambio, ¿no?, a esta transición democrática y tranquila, pues sabemos que Kissinger estuvo con Carrero Blanco el día anterior y él fue el primero, ¿no?, que estaba en shock, que no entendía qué es lo que podía estar pasando, porque precisamente los servicios secretos norteamericanos no habían detectado ningún tipo de movimiento de magnicida, pues como están tan acostumbrados los norteamericanos, sobre todo porque habían tenido unos años atrás el asesinato de Kennedy, ¿no? Entonces Kissinger conocía muy bien, ¿no?, también lo que era la historia española, la naturaleza de los españoles, y sabe que España no es un país de magnicidios. Este atentado tuvo numerosas consecuencias que hoy siguen en nuestra memoria. Bueno, el atentado tuvo muchas consecuencias. La primera es tomar conciencia de que el grupo terrorista ETA tenía muchísima más fuerza de lo que se esperaba, ¿no? Y de que por lo tanto la situación de cierta tranquilidad que se vivía en España, excepto en el País Vasco, que ya ETA había atentado en algunas ocasiones, y el resto de España pues parecía que todo estaba muy tranquilo, que todo estaba muy bien y que la situación era como muy controlada y muy controlable, pues no era así, no era así, y que había posibilidad de hacer pues, cosas que no eran esperables, ¿no? Entonces sí se generó una situación de cierta desconfianza
y de cierto miedo, ¿no? Yo creo que nunca se sabrá, no lo sé, el fin que tuvo ETA con eso, porque a lo mejor tuvo un fin simplemente demostrar que estaba allí, que tenía más fuerza de la que todo el mundo pensaba en ese momento, posiblemente. Pero lo que sí se supo con certeza es que ahí se generó una desconfianza y un miedo generalizado. Sí trajo consecuencias, por un lado, en el sentido de, según esta otra línea de pensamiento de aceleración del final del franquismo, pero también trajo como consecuencia que el Partido Comunista Español y todo lo que estuviera relacionado con el Partido Comunista, como sindicatos especialmente, pues tuvieran una mayor visibilidad y sobre todo una aproximación a lo que va a ser el nuevo régimen político que se va a instaurar en España con la monarquía del rey Juan Carlos. Esto dio muchas alas a que el movimiento ETA, el movimiento terrorista ETA, pues cobrara un nuevo vigor, una nueva fuerza, y hubo una serie de atentados seguidos poco tiempo después del de Carrero Blanco, que hizo que la imagen de ETA pues cobrara una velocidad sangrienta de manera inusitada, que también tuvo una amplia repercusión en el resto de la política europea especialmente.